¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a esta quinta sesión del seminario permanente. Saludo a los integrantes, a la licenciada Janet y a la doctora Fernanda Mora, que son las ponentes del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con la ponencia de la licenciada Laura Janet, perdón, Medina González. Voy a leer su semblanza. Ella es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara y asistente de investigación en el Colegio de Jalisco desde 2023. Sus temas de estudio son las mujeres en entornos religiosos durante el periodo colonial y el trabajo que nos presenta el día de hoy es parte de su proyecto de titulación. Es también ya integrante de nuestro seminario a partir de este año y esperemos también que nos siga presentando sus avances. El día de hoy nos trae la ponencia titulada La vida de las religiosas de Santa María de Gracia en la Guadalajara del siglo XVIII a través del análisis de sus testamentos. Bienvenida, licenciada, te cedemos el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias. Pues primeramente agradecer la invitación al maestro Edgar Yáñez y a la maestra Itchel Ruiz. Eh, pues bueno, el trabajo que les comparto el día de hoy es un extracto de la investigación que realicé para mi tesis de licenciatura, enfocada, como bien el título lo indica, en el análisis de los testamentos de las religiosas dominicas. Por cuestiones de tiempo, pues no me voy a detener en explicar con profundidad algunos aspectos como el contexto histórico, la historia del convento o la importancia de los testamentos como fuente para la historia de lo cotidiano, por lo que procederé a exponer los resultados de mi investigación a partir del análisis de mis fuentes primarias. Dicho esto, sí me gustaría recordar la importancia que tuvo Santa María de Gracia para la ciudad de Guadalajara durante la época colonial. Eh, pues este convento solo aceptaba a mujeres de familias ricas y doncellas protegidas, pero con ellas entraban también sirvientas indígenas y esclavas, lo que generaba una jerarquía social incluso dentro del mismo convento. Desde una perspectiva personal, diría que entre las paredes del claustro se construía una pequeña sociedad conformada en su mayoría por mujeres, que más que religiosas se convertían en administradoras, maestras, instructoras, artistas, entre muchas otras cosas, en un contexto histórico en el que las mujeres tenían decidido su destino desde que nacían, pues el ser madres, esposas, monjas o cuidadoras. Ahora bien, ¿cómo se refleja esta importancia de Santa María de Gracia en los testamentos de las dominicas? Lo primero que hice fue realizar un análisis cuantitativo, voy a exponerlo rápidamente. En el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, um, gracias. Encontré 31 testamentos en el catálogo del siglo XVIII, de los cuales 26 testamentos corresponden a las dominicas, 3 a las religiosas de Santa Mónica y 2 a las capuchinas. Y pues, como se observa en el gráfico, las dominicas representan la mayoría, lo que facilitó la obtención de información y la comparación entre los documentos para verificar su autenticidad. Eh, Después de esto, clasifiqué y organicé la información para determinar el lugar de origen, el sexo de las y los herederos, así como la relación o parentesco entre estos y las religiosas. Esta relación pues está expuesta en esta tablita, esta es la primera parte de la tablita. Como pueden ver, tenemos el año del testamento, el nombre de la religiosa, su lugar de origen, quiénes fueron los herederos o herederas universales, el parentesco que tenían y quiénes fueron sus albaceas. Esto en relación con que muchas veces los albaceas eran los mismos herederos o estaban teniendo un parentesco familiar con las religiosas. Esta es la otra parte de la tablita y a lo mejor no se ve muy bien. Eh, y bueno, después de procesar estos datos, lo que hice fue analizar de forma superficial la estructura de los testamentos. Para esto me apoyé en el trabajo de las autoras Lagunas, Ruiz y Romaní, que ellas identifican en los testamentos del siglo XVIII estas tres partes que los componen. La primera es el protocolo, la segunda el cuerpo del testamento y la última el escatocolo. Y pues contienen cada una sus propios elementos. Yo utilicé esta estructura y me di cuenta de que los testamentos de religiosas de las dominicas tenían pues básicamente todos estos elementos, quizá variaban en la redacción o en la posición, por así decirlo, pero contenían todos. Y lo que también pude notar es que añadían estos otros elementos
que, pues, por ejemplo, aparece la renuncia a su identidad civil y pasan de ser, un ejemplo, María Brígida de Aedo a María Brígida de Santa Rosa. Las religiosas tienen una muerte civil y un renacimiento espiritual para convertirse en esposas de Cristo. También agregan su motivación principal para elegir la profesión eclesiástica y la obtención de la licencia para atestar. Mencionan la aprobación de la Madre Priora para su integración al convento. Hacen una declaración de origen de su dote y agradecen a quien fuera su benefactor. Y a partir de 1720 empieza a haber una mención de la Virgen y una exaltación de la concepción sin pecado en la invocación verbal del protocolo, que es la primera parte del testamento. Y pues bueno, una vez terminado como este análisis de la estructura y el análisis cuantitativo, ahora sí paso como a lo que es la carnita de la investigación, que lo que me interesaba era reconocer elementos sociales, económicos y culturales en los documentos. El primer aspecto que pude observar y uno de los más importantes fue la fuerte carga devocional y religiosa que se extiende por párrafos y párrafos. No es una sorpresa considerando que uno de los más fuertes pilares de la sociedad colonial era la iglesia. Las obligaciones administrativas y notariales estaban empapadas de fe y entre estas el testamento fue una herramienta que conectaba la responsabilidad terrenal con la espiritual. Fungían como instrumentos utilizados como último esfuerzo del cristiano por dejar en orden todos los asuntos concernientes a su persona. Las cuentas claras, por decirlo de algún modo, e incluso estaba mal visto no llevar a cabo un testamento antes de morir. Pues yo inferí que el cumplir con el deber católico fue quizá alguna de las razones por las que las dominicas, sobre todo aquellas que no renunciaron a ningún bien material, pedían licencias para otorgar su testamento. Aquí es importante, pues, remarcar que, a diferencia de otros sujetos históricos de este periodo, las religiosas no necesariamente testaban en su lecho de muerte, sino que lo hacían para renunciar a la vida civil, como lo mencioné antes, con el afán de convertirse en fieles esposas de Cristo. Posiblemente el deseo y el temor de querer dejar todo asunto terrenal arreglado para tener paz en su alma antes de entregarse a la religión, las orillaba a testar, renunciando a lo único que les quedaba, que era su nombre, su identidad. Aquí tengo, por ejemplo, pues el caso de María Margarita Colón de Larrategui. Ella escribe en su testamento, por tanto, usando de ella su licencia, en la mejor vía y forma que haya lugar en Dios y de la libertad en que me ha puesto de mi espontánea voluntad, como quien muere al mundo para vivir en Cristo, Señor mío, y como su indigna esposa, con el nombre de María Margarita de Jesús, estando en mi entero juicio, memoria, entendimiento natural, y de que doy perdón, que doy a la majestad divina infinitas gracias. Si religiosas como Margarita declaran algo material, pues solo es la procedencia de su dote, acompañada de un agradecimiento a su benefactor, y lo hacen de la siguiente manera. Declaro que los gastos de mi entrada y los que precisamente se han de erogar en mi profesión me los ha dado dicho señor doctor Manuel Colón de Larrategui, maestre secular, dignidad de esta santa iglesia catedral, mi tío, por lo que le doy las debidas gracias y pido a la majestad suprema de Dios mío señor se digne remunerarle este beneficio. Bueno, yo pienso que quizá esta renuncia es un acto de pura fe católica, de hacer las cosas bien, dejar todo claro frente al escribano, incluso si la religiosa fuera a dedicarse pues al convento por el resto de su vida. O tal vez solo es un requisito para acceder a la profesión conventual. Me doy cuenta de que los testamentos, como cualquier otra fuente histórica, resuelven dudas, pero pues generan aún más. Lo que no puede negarse es que estas mujeres estaban listas para dejar atrás su vida, incluso si la muerte aún se veía lejana, renaciendo para comprometerse únicamente con Cristo, el convento y sus hermanas. Pero ahora, ¿qué pasa con las religiosas que sí dejaron bienes materiales? ¿Qué pudo motivarlas si no fue la fe a profesar? Pues durante el análisis de los documentos me di cuenta de que en los testamentos donde había una declaración de bienes, era mucho más claro entrelazar los aspectos sociales, culturales y económicos. Por ejemplo, tenemos el testamento de Josefa Fernández Partida, o que pasó a ser Josefa de San Agustín. Y ella escribe, mando y es mi voluntad que los 2,000 pesos restantes, cumplimiento de los mencionados 3,000 que antecedentemente tengo declarados,
Después de mi fallecimiento se funda una capellanía. Misas rezadas con el número 25 que se rezan anualmente por mi alma, la de mis padres, parientes, personas a mi obligación, en la parte y lugar que bien tuviera el capellán que fuera de ella. Y pues bueno, muchas cosas se observan en el testamento de esta religiosa. Para empezar, pues durante el periodo colonial, tener un familiar en el convento era de gran importancia, ya que permitía acceder a posiciones privilegiadas en eventos exclusivos a los que acudían altas autoridades, además de convertirse en un seguro para obtener el beneficio crediticio que esas instituciones brindaban. Y pues también tener una hija, hermana, sobrina o cualquier mujer con parentesco dentro de un convento era una forma de ganarse la salvación, era como un paso más para ganarse la salvación. El caso de Josefa de San Agustín llama mucho la atención porque es un reflejo precisamente del gran peso que estos vínculos tenían. Esta religiosa manda que se lleven a cabo 25 misas y que en todas estas se rece por su alma, la de su familia y personas a su obligación. Mm, Se puede conjeturar que Josefa fue en su familia la encargada de asegurar que todos tuvieran un espacio en el cielo a pasar a mejor vida, y solo queda preguntarse si esta era su principal motivación para profesar. Las mujeres que fueron guiadas a la vocación religiosa, sin duda alguna, jugaban un papel importantísimo en la vida y en la muerte de sus allegados. Y sus testamentos, donde su fe aparece plasmada una y otra vez, fueron quizá una de las muchas herramientas que utilizaron para cumplir con ese rol como era deseado. Um, El fragmento de este testamento funciona como una introducción a otro de los aspectos más importantes y relevantes de esta investigación, que es la posesión de bienes. Pues existe esta idea alrededor de las figuras religiosas, bueno, perdón, de religiosas y religiosos, eh, que de algún modo u otro terminan encaminadas hacia la austeridad y pobreza, y pues con mucha razón. El voto de pobreza era uno de los más importantes para la vocación, por lo que quizá en un primer acercamiento se podría pensar que las personas que entraban a los conventos realmente no tenían nada material atándolos a la vida de civiles. La autora María del Mar Leal, por ejemplo, explica en el derecho de partidas, que el derecho de partidas establece que el religioso no podía poseer nada propio en el momento en el que se emitían los votos. Y en el caso de que el religioso hubiese otorgado testamento, se respeta la voluntad de éste sin olvidar el carácter obligatorio del sistema de legítimas conforme al cual la orden a la que pertenece es considerada heredera forzosa. Sin embargo, lo que yo observo en los testamentos de Santa María de Gracia difiere con esta afirmación, porque si bien el convento sí recibe pues la dote y es beneficiado por otras ayudas que ofrecen las religiosas en sus testamentos, los vínculos sociales tienen más peso porque siempre los herederos universales terminan siendo familiares o conocidos. En, lo que también puede observarse es que en algunos casos es voluntad de las testadoras adjudicar parte de sus bienes a la educación de otras mujeres en el convento, a su profesión religiosa si así lo eligieren, o incluso satisfacer sus propias necesidades durante su enclaustramiento. Margarita de Estrada es una de estas profesas que dejan atrás un testimonio eh, de esto. Y ella dice, y también declaro que la mencionada ciudad de Celaya tengo una casa que compró para mí el dicho mi padre, y con efecto escritura se otorgó, se hizo en mi causa y para mi poder por título de ella. Y porque el referido mi padre me da la cantidad de 1,000 pesos para que disponga de ello como fuere mi voluntad. Y con el efecto la expresar, perdón, y con efecto la expresaré en este testamento, mm, por cuya razón devuelvo la escritura de dicha casa a dicho mi padre, para que sea suya propia y la pueda vender, donar o enajenar. Margarita es una de las varias dominicas que aparecen dueñas de bienes materiales y raíces, y lo que la hace destacar es precisamente este control y manejo que hace de los mismos. Ahora, si bien el convento no se muestra como el principal beneficiario en este y otros testamentos, aquellos que eran parte de él sí adquirieron papeles relevantes en estos documentos. Por ejemplo, está el caso de Petra Manuela Ramos de Arriola, que su hermano aparece recurrentemente en su testamento, pero sumado a este vínculo sanguíneo que los une,
Es de mencionarse que él era presbítero, por lo que estamos ante un caso en el que dos miembros de la misma familia se dedican sus vidas a la religión. El hermano de Petra, además, es una pieza clave para su profesión en el convento, y ella aquí lo menciona. Y declaro que de las herencias paterna y materna de mis padres, hay una palabra que no se puede leer, de división y partición que por su muerte se hizo, solo me cupieron 130 pesos y 2 reales y medio, debiendo leal amor y gran caridad del bachiller don Manuel Ramos de Arriola, presbítero mi hermano, no solo el decente mantenimiento con que desde la muerte de mis padres me ha asistido, sino también costeado los crecidos gastos de la dote y demás necesarios para conseguir tan alto fin, porque le doy gracias rendidas esperando en Dios nuestro Señor le premiara su fraternal y caritativo celo. Como bien puede observarse, el presbítero Manuel se encargó de la manutención y financiamiento de la dote de su hermana, por lo que al ser nombrado también albacea y heredero universal en el mismo documento, podría considerarse o suponerse que Petra de algún modo le estaba retribuyendo ese favor. Y pues bueno, pasando a otro punto, en cuanto a estos dos últimos casos, pues no puede negarse que cuando se trata de la época colonial, ver a mujeres como dueñas y administradoras llama mucho la atención. Para continuar, entre las declaraciones de bienes que se hacen en los testamentos, no solo aparecen joyas, propiedades o herencias, aparecen también personas. Varias son las religiosas que mencionan en sus testamentos a mujeres y niñas que fungían como sus esclavas y como otras que declaraban cómo debía administrarse su patrimonio una vez que pasara a su heredero o beneficiado. Estas dominicas disponían a su voluntad del destino que deparaba a las mujeres a su servicio. Tenemos, por ejemplo, el testamento de María Cayetana de Ciorda, en el que se lee esta cláusula y dice: declaro que es mi voluntad que una mulata esclava que tengo nombrada María Teresa quede libre después de mis días, manteniéndose en este convento sin salir de su clausura, por su voluntad, y a su tiempo se le dé testimonio de esta cláusula con pie y cabeza de este testamento, para que le sirva de carta de libertad en forma. De los varios testamentos de dominicas que localicé, en donde se hace referencia a mujeres esclavas, este es uno de los que más destaca por su contenido tan interesante, porque pues en otros testamentos las esclavas pasan a otras mujeres o directamente al heredero universal. Pero en el caso de María Cayetana aparece esta cláusula en donde concede la libertad a la mulata a su fallecimiento, dejando en claro que se debe leer esta cláusula a ella y constar el testamento como su carta de liberación. Pero también es interesante porque en la siguiente cláusula se contiene algo relacionado a los casos de disposición sobre las esclavas que mencioné anteriormente. Y dice: declaro que es mi voluntad que otra mulata, mi esclava, nombrada María Antonia, se la quede dicho don José Luis de Ciorda, mi padre, haciéndole como de ella le hago donación. Ahora, los motivos para tomar esta decisión tan opuesta a la anterior son desconocidos, pues ya que en el testamento de Cayetana no se menciona explícitamente por qué María Teresa obtuvo su libertad, pero María Antonia vio un destino diferente. Lo que sí está dado en el documento es que, de acuerdo con las palabras de Cayetana, María Teresa tenía la voluntad de permanecer en el convento incluso después de su muerte. Y pues podríamos dudar de la veracidad de esta declaración. No obstante, pues sorprende encontrar tal información en la cláusula de un testamento legítimo, cuya autora provenía o tenía relación con una familia de élite, y su poder adquisitivo era suficiente para permitirse mantener a una esclava a su lado durante su clausura. Bueno, aquí a continuación les presento una tabla que a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí lo que hago es vaciar lo que son los bienes materiales o raíces que poseían las religiosas y a quienes les heredaron. Y pues bueno, estas posesiones no son más que un recordatorio de la procedencia de las mujeres que habitaron el claustro de Santa María de Gracia. Podemos encontrar desde vajilla de plata hasta casas y herencias de grandes cantidades. Y estas mujeres decidían la utilidad que tendrían, mientras ellas se dedicaban a algo más importante, que era el servicio a Dios como sus indignas esposas.
Entonces, pues esta es una parte de la tablita y acá hay otra. En varios testamentos no se especifica, pero los que sí tienen, pues son bastante dignos de mencionarse. Y bueno, si el enfoque se dirige a aquellas mujeres con bienes directos de su propiedad, hay un caso llamativo entre los varios que se encuentran aquí, que es el de María Josefa Enríquez de Apodaca. Y ella escribe en su declaración de dote lo que se lee a continuación. Declaro no haber percibido hasta ahora cosa alguna de mi legítima paterna ni legítima materna, pues aún la importancia de la dote y manutención en este convento y demás gastos necesarios de esta mi profesión lo he erogado yo con la venta de algunas alhajas de mi uso y fomento de algunos bienhechos y parientes míos. Y otro caso similar es el de María Josefa de San Juan Pérez Paredes. Y ella dice, declaro que siendo necesaria la cantidad de 1,500 pesos para mi dote de tal religiosa, solo he enterado para ella 600 pesos en reales y una casa mía propia que valora cuando más 250 pesos. Y lo restante se me ha remitido caritativamente bajo de la calidad de que a dicho convento le dejo y cedo todo mi derecho para que perciba lo que se juntare y trajese algunas limosnas que se andan pidiendo convenia del Santísimo Señor Obispo, que este obispado con este destino, de este obispado con este destino, perdón, y también lo que cobrare de algunos piquitos que se me deben. Cúmplase así. Estos dos testamentos son testimonios, pues, de este control que he venido mencionando y poder administrativo que tienen algunas mujeres sobre sus bienes durante el siglo XVIII en Guadalajara. Mm, Ahora, sobre sus vínculos sociales, a pesar de que es un punto muy interesante, pues me limitaría a decir que estos se ven reflejados en el pago de las dotes, mismas que provienen en la mayoría de los casos de familiares o en otros casos de benefactoras y benefactores a través de herencias, contratos por donación, entre otros. Y pues no me voy a detener mucho en esta parte por cuestión de tiempo, pero algo que sí me gustaría compartir con ustedes es que a partir del análisis de los benefactores eh, que había en los testamentos, pude notar las relaciones que había entre mujeres dentro y fuera del convento. Por ejemplo, tenemos el caso de Josefa González de Apodaca, que entra al convento beneficiada por el contrato celebrado entre este y doña Mariana González de Apodaca, gracias a la donación que la mencionada hizo de unos arcos en el centro de la ciudad. O también está el caso de María Josefa de Covarrubias, cuya dote de 3,000 pesos fue financiada por doña Ana María Díaz. Pero en estas conexiones entre mujeres, no solo son las religiosas beneficiadas por otras, sino que ellas también ofrecen su ayuda. En algunos documentos las religiosas estipularon ayuda económica para niñas o mujeres que estuvieran siendo educadas en conventos, fueran o no de Santa María de Gracia. Y esta ayuda económica estaba condicionada por su elección de la profesión religiosa en el futuro. Tenemos un ejemplo muy interesante que es el de Juana María Josefa Sánchez Leñero, en cuyo testamento se puede leer lo siguiente. Ordenó que a doña María Rita Quirarte, religiosa novicia en el convento de Jesús María de esta ciudad, se le den de mis bienes 500 pesos para ayuda de su dote. Y a doña María Frejes, colegiala en el de San Juan de la Penitencia de este mi convento, 1,500 pesos para el mismo fin, con calidad una y otra, de que si no profesaren de religiosas dentro de 2 años, contando desde esta fecha, han de ser nulas y de ningún valor dichas donaciones, en cuyo caso mis albaceas podrán destinar los nominados 2,000 pesos a otras niñas pobres que pretendan abrazar el estado religioso. Un placer. Pues en esta cláusula se observa cómo la religiosa brindó su ayuda a 2 mujeres encaminadas a la misma profesión, pero condiciona esta ayuda económica a su decisión de tomar los votos en los próximos 2 años. Sin embargo, el otro punto interesante es que en lugar de que estas donaciones, en caso de ser nulas, pasen al convento, al albacea o al heredero de Juana Leñero, se pide que sean dirigidas a otras niñas pobres que decidan profesar. En estas pocas palabras, Josefa demuestra al lector que no solo tiene la voluntad, sino que también la posibilidad de ayudar a otras mujeres a ocupar el mismo estado en que ella se encuentra, demostrando cierto poder económico. Pero su poder económico no se ve reflejado solo en esta cláusula. Por ejemplo,
En la cuarta cláusula de su testamento, que vale la pena citarse, es un poquito larga, dice, en ella puede leerse lo siguiente, dice, es mi voluntad que se saquen de mis bienes 6,000 pesos y que por mi salvación se impongan en finca segura su arbitrio, para que con sus réditos anuales se me acuda durante mi vida para invertirlos, como lo haré con licencia de mis prelados en socorro de mis necesidades religiosas. Y después de mi fallecimiento es mi voluntad que dichos 6,000 pesos recaigan en este mi convento, para que impuestos a satisfacción con sus réditos, se canten las misas de Nuestra Señora de Guadalupe en los días 12 de cada mes, e igualmente se costee todos los años un novenario de misas cantadas a la misma Señora, y se haga la fiesta eh, también anualmente con misa y sermón en el día que pareciere señalar a la reverenda Madre Priora que es, y que en todo tiempo fuese de este mi convento, entendiéndose que todo se ha de hacer con la mayor solemnidad posible en la iglesia de mi convento y por mi alma, la de mis padres y demás de mi obligación. Esta cláusula es un despliegue más explícito de la fortuna que poseía Josefa Leñero y sorprendentemente no es el único que hay. Lo que empieza a caracterizar el designio que hace esta religiosa de sus bienes es que va dirigido a objetivos relacionados con aspectos divinos, ya sea por el alma, por el cuerpo, por el mismo convento. Dicha entrega económica y devocional también se hace presente en la cláusula 5 del documento, que es la siguiente. Ordeno que se entregue a la reverenda madre priora actual de este convento 2,500 pesos para costear un órgano o para que los invierta en otra cosa de su arbitrio, en beneficio de dicho convento. Y pues nuevamente Josefa apronta una alta suma monetaria para el beneficio del convento y a consideración de la autoridad máxima entre las mujeres de Santa María de Gracia. Pero es interesante ver cómo especifica que con estos 2,000 pesos se compre un órgano, pero no limita a la madre a invertir la cantidad en esto, sino que le permite elegir en qué serán invertidos. Y pues bueno, este deseo por asistir de cualquier modo a la devoción católica continúa en la cláusula 7 del testamento, en el que dice, ordeno que mis albaceas se empleen en ropa de iglesia y sacristía a su arbitrio el valor de 500 pesos y la entreguen al colegio de niñas de San Diego de esta ciudad para uso y servicio de su iglesia. Cúmplese así. Y pues hasta este punto Josefa ha destinado alrededor de 11,000 pesos de su fortuna a la iglesia, entre ayuda para el convento para futuras profesas y donaciones monetarias para que se compren bienes materiales. Incluso en la última de las cláusulas, Josefa Leñero expresa una motivación a la donación y ayuda de otros, aunque deja de ser específica. Y esta es la cláusula y dice, declaro que tengo formada una memoria en papel común escrita y firmada de mi puño con fecha 21 de diciembre próximo pasado, en que hago otros varios legados, mandas y donaciones privadas. Es mi voluntad que se cumplan en todas sus partes y mando que la citada memoria y lo en ella dispuesto y contenido se estime y tenga por parte integral de este mi testamento. Pues la mayor parte del testamento de Josefa es una declaratoria de donaciones y ayudas económicas al servicio de la religión. Y aún fuera del documento, en una memoria escrita por ella misma, manda más donaciones y ayudas en su nombre. Sería muy interesante ver cuánto más de su fortuna invirtió Josefa Leñero, sin embargo, pues no cuento con la mencionada memoria para hacer la relación. Josefa es un gran ejemplo de lo que representaban las mujeres dominicas para la sociedad novogalaica del siglo XVIII. Cumple con los roles que se esperaba de las mujeres en las familias, en la familia que no contraerían matrimonio con hombres ricos o que aumentaría la fortuna y la importancia de los apellidos. Josefa funge como puente para alcanzar la salvación y el perdón de su alma, la de sus padres y aquellos bajo su obligación, no solamente por formarse como religiosa dominica, sino por destinar una notable cantidad de dinero a las misas por el sufragio de sus almas. Josefa también destaca como la religiosa más notoriamente devota entre los testamentos de dominicas trabajados en investigación, con sus sustentosas y deseadas donaciones y apoyos a la iglesia, el convento y a las mujeres y niñas que se formaban bajo la tutela de esta institución. Menciona a Dios hasta en las últimas cláusulas al nombrar a sus albaceas y heredero universal, y como es de esperarse, empapa esta última voluntad en la que renuncia a su nombre y a la vida civil, de su fidelidad y creencia en la religión católica.
Pero no solo demuestra ser una devota entregada, es también una mujer que proviene de cuna ostentosa, cuya riqueza administra en favor de su fe y del sufragio de su alma, y que no se puede dudar que provenía de esa élite novogalaica con la cual se relacionaban la mayor parte de mujeres que entraban a este convento. Con todo, se puede concluir que las mujeres novogalaicas que se dedicaron a la religión, eligiendo Santa María de Gracia como el refugio que las resguardaría hasta el último día de sus vidas, efectivamente provenían de un círculo acaudalado que les proporcionó auxilio económico, protección o conexiones poderosas para el ejercicio de su profesión, a cambio de ser mediadoras ante Dios por su salvación y cuidado de sus almas, aunque esto sigue siendo una conjetura. Es claramente difícil afirmar con qué intención las mujeres entraron al convento, si fue para fungir como salvadoras, para salvarse del matrimonio, para ejercer su autonomía, si fueron obligadas o si fue un acto de fe. Pero tanto los detalles revelados en la estructura de los testamentos como las cláusulas en las que se logra escuchar la voz de estas mujeres, al declarar y disponer por última vez de sus bienes materiales, raíces y monetarios, dejan ver esbozos de estas posibilidades. Y aunque aún habrá mucho por hacer para encontrar respuestas, el análisis de documentos como los testamentos es un gran comienzo. Los testamentos de religiosas de Santa María de Gracia permiten ver en mayor o menor medida, dependiendo del enfoque que se quiera tomar o que se busque, o lo que se busque rescatar de ellos, perdón, eh, cómo era la vida de estas mujeres, esa vida que estaban dejando atrás como doncellas pertenecientes o familiarizadas con la élite de Guadalajara, y esa vida espiritual por la que renunciarían a todo, incluso a su acceso al mundo exterior. Permiten de igual forma observarlas como dueñas de sus pequeñas o grandes fortunas, administradoras de estas, designando qué sucederá con sus bienes, ver las redes que formaban con otras mujeres, ya fuera para acudir a su ayuda económica en caso de que quisieran incursionar como religiosas o recibir esa ayuda de otras mujeres con o sin lazos sanguíneos de por medio. Estos documentos son el comienzo de la vida de las religiosas que se ha estudiado tanto en otros lugares de México. Es aquí de donde surgirán las futuras administradoras del convento, las que se dedicarán a nutrir su conocimiento, a desempeñar labores gastronómicas trascendentales, a dirigir en comunidad aquel pequeño mundo entre paredes frías, columnas y pasillos largos, a las que serán servidas por mujeres bajo el yugo de la esclavitud y, por supuesto, a las que se dedicarán por completo y solamente a la devoción y entrega a Dios con sus rezos y su disciplina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Medina, por este interesante trabajo. Ya tengo muchas preguntas que estuve anotando para ahorita ver si nos aclaras un poquito ciertas dudas que me quedaron al respecto y también, pues, si nos puedes compartir en algún punto en el seminario ya tu trabajo formal. Bien, es el momento, bueno, les recuerdo a los asistentes y quienes nos siguen por la transmisión en Facebook que las preguntas las haremos al final de las dos ponencias. Y bien, es el turno de la doctora María Fernanda Mora Reyes, que me permitiré leer una semblanza curricular. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ha realizado una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM. Es candidata dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. En 2017 recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría en historia de la misma institución. Forma parte de varios seminarios adscritos al Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Pacífico, Perú y el Colegio de Jalisco. Es autora de artículos y capítulos de libros y coordinadora de los libros el siguiente: Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI al XVIII de 2021, y de Creencias, Prácticas y Discursos en torno a la muerte en Nueva España, que se encuentra en prensa, junto con Gisela Bombo Bester y Ramón Jiménez, así como de Colegios en la Nueva España, que se encuentra en proceso de dictamen, junto con Leticia Pérez Puente. Se encuentra elaborando con Antonio Rubial un libro sobre las órdenes mendicantes en Nueva España. Y el día de hoy nos trae la ponencia titulada Entre Madrid y Roma, la reforma del general Antonio Cloche de los grados académicos de los dominicos novohispanos
a finales del siglo XVII. Doctora, bienvenida. La recibimos gratamente aquí en nuestro seminario y bueno, también como integrante de este. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, maestro. Quiero comenzar agradeciendo a los maestros, a la maestra Ixchel Ruiz Anguiano y al maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez, que me está moderando ahora por la cálida invitación. También a todas las gestiones de Carlos Bermúdez y bueno, por supuesto a todos los asistentes aquí, algunos muy queridos por conocidos y bueno, a todos los que nos siguen también en las redes, ¿no? Voy a permitirme compartir mi pantalla porque traigo aquí una presentación em, que quisiera yo mostrar. 2 segundos en lo que me aparece a mí. Em, Me parece que ya. No sé si ustedes ya la pueden ver. Ah, creo que ya, sí. Bueno, em, ahora sí comienzo. El tema que les quiero compartir está un poco en proceso de elaboración y realmente procede pues se ha nutrido con la historiografía de algunos expertos y especialistas en los dominicos en Nueva España, dos aquí que tengo muy presentes, la doctora Magdalena Vences Vidal y por supuesto el entrañable Fray Eugenio Torres, ¿no? Entonces, bueno, me permito comenzar. En la historiografía sobre la Iglesia o sobre la educación en el México virreinal, ha sido poco socorrido el estudio particular sobre los reconocimientos que recibieron los miembros de las órdenes religiosas por sus actividades intelectuales y de predicación, ¿no? Hay estudios que se centran particularmente en algún personaje y ahí dicen, bueno, y a decir verdad, tenía estos grados, ¿no? O fue un reconocido predicador, incluso publicó tales y tales sermones, ¿no? También los encargados en estudiar la oratoria cristiana, algunos sí trabajan el tema, pero se centran particularmente en su tema, ¿no? Que son las predicaciones. Poner atención en la importancia dentro de las comunidades religiosas y fuera, en el entorno social, que tenían estos reconocimientos es fundamental porque algunos de los autores que han abordado el tema, como Antonio Rubial, él ha señalado que al recibir estos reconocimientos, los frailes, no solamente dominicos, sino que también agustinos, comenzaban a gozar de ciertos beneficios en la vida común, en su vida común como religiosos, ¿no? Y además adquirían el derecho de voto o de voz en las asambleas provinciales, estas reuniones en las que se tomaban decisiones sobre la observancia, el gobierno y la administración de un conjunto de conventos que se aglutinaban en una provincia religiosa. Poseer un grado académico o un cargo de predicación le permitía al religioso tener un renombre fuera de sus claustros y pues al tener aptitudes intelectuales podrían graduarse en la Real Universidad. Aquí vemos una representación ya del siglo XIX del claustro universitario, em, o incorporarse. Al Santo Oficio o incluso desempeñarse en cargos ministeriales que tenían gran peso, por ejemplo, ser confesores de las autoridades regias o de los virreyes o de las virreinas. Incluso contar con un grado académico validado por su orden religiosa era usual entre los que, en el culmen de sus carreras eclesiásticas, alcanzaban alguna mitra, como el propio Fray Antonio Alcalde, que es el que lleva el nombre de este seminario que nos congrega. Centrándome específicamente en la orden de predicadores, esta consideró a los estudios como un medio para conseguir las herramientas intelectuales y espirituales necesarias para el ministerio apostólico. La formación de un dominico comenzaba con un periodo de probación de un año denominado noviciado, en el que el novicio recibía una instrucción constante sobre el carisma y la espiritualidad de la orden religiosa y en el que comenzaba a practicar la vida claustral. Después de que profesaba, el novicio, ya llamado novicio profeso, podía iniciar sus estudios literarios. Aquí les quise poner, es una imagen que se encuentra en Tiripitío y es de Fray Alonso de la Veracruz, son agustinos, pero bueno, cómo podían ser las aulas donde se tomaban los cursos los frailes, ¿no? El novicio iniciaba sus estudios literarios. Primero debía tomar el curso de filosofía de 2 a 3 años y posteriormente el de teología de 4 años. Algunos religiosos al finalizar esta formación se sometían a exámenes
internos para poder confesar y, bueno, predicar. Y aquí vemos la representación de un púlpito de la época del siglo XVIII, ¿no? Y cómo un dominico, en este caso es Santo Domingo el que está predicando, pero podríamos pensar que es algún dominico que estaba ahí en el púlpito predicando, ¿no? Otros continuaban con sus actividades intelectuales, por lo que se desempeñaban como lectores de filosofía y teología en los centros de estudios de las provincias. Por su desempeño en las lecciones durante ciertos años, algunos de estos frailes podían ser postulados por las autoridades de su provincia para obtener el grado académico de maestro en teología, el cual solo era válido dentro de la orden religiosa. Estos grados son diferentes a los que otorgaban, por ejemplo, las escuelas reales, en este caso la Universidad de México o las universidades, porque solamente eran válidos dentro de la orden religiosa. Si el dominico, el franciscano, bueno, posteriormente cuando los franciscanos pudieron ya tener acceso a los grados, los agustinos querían tener los grados universitarios, pues tenían que hacer la validez de los grados y bueno, era digamos, otro trámite, ¿no? Para que ese grado académico que tenían, pues entonces fuera válido no solamente dentro de su corporación religiosa. A diferencia justamente de estos grados universitarios, que en realidad no había un número o un tope, cada provincia religiosa, este conjunto de conventos congregados a partir de un espacio geográfico con sus propias autoridades, cada provincia tenía derecho a solicitar solamente un número determinado de grados, es decir, solamente podía tener un número determinado de maestros en teología o de bachilleres en teología, lo que era proporcional en muchas ocasiones a su población frailuna. A partir de que el fraile era presentado para el grado de maestro en teología, porque el cauce era postulado ante las asambleas provinciales, se mandaban sus papeles y se mandaban a las autoridades generales en Roma, ¿no? Y entonces el maestro general expedía unas patentes confirmando el grado. Ujú. A partir de que el fraile era presentado para el grado, recibía, especialmente de maestro en teología, recibía el mote de presentado. Con el tiempo, esta llamada presentatura del fraile fue considerada como un grado académico, pero no lo era. Por eso en las fuentes tenemos que había grados, el de bachiller, pero que en las fuentes empieza a ser un poco más escaso conforme avanza el siglo XVII. Estaba el de presentado y el de maestro en teología, ambos en teología. Pero también otro reconocimiento vinculado con esta labor predicadora que aquí vemos a Santo Domingo en la pintura, era el que obtenían los frailes que despuntaban por sus actividades en la oratoria sagrada. Y este era el cargo de predicador general. También el número de predicadores generales estaba restringido al número de conventos que tenía una provincia, ¿no? En la provincia de Santiago de México, desde mediados del siglo XVI empezó a haber referencias de religiosos que disfrutaron de dichos grados. Entonces, la provincia tuvo derecho a 4 magisterios, o cosa, 4 maestros y 6 presentados en teología. Además, conforme en principio solamente había 3 conventos y muchas casas pequeñas, esos conventos tenían derecho a sus predicadores generales, ¿no? Ese número, pues tanto el número de maestros como el de predicadores se empezaron a multiplicar en el siglo XVII. Por un lado, la provincia pidió que por la multiplicación de su población se aumentara el número de magisterios y presentaturas. Debemos de pensar que aunque hubiera varios frailes que se desempeñaran en las actividades intelectuales, pues no todos iban a tener derecho a ese acceso de los grados, ¿no? Y también, como no eran suficientes esos grados, ese número que sí empezó a ser mayor, eh, desde la década de 1620, las autoridades de la provincia comenzaron a realizar tímidas peticiones, primero tímidas, para que se brindaran, para que las autoridades generales brindaran magisterios o grados de maestros y de presentados más allá de los números asignados, de los de número, digámoslo así. Y estos se llamaban los supranumerales. Bueno, es mi interpretación muy literal los documentos como lo dicen en latín, ¿no? A veces lo dicen ultranumerarios, pero supranumerales también es muy usual. Y con ello, pues se duplicaban los graduados, es decir, si había 8, si había 9, si había 10, entonces se podían multiplicar, duplicar. Ujú. Por su parte, en la primera mitad del siglo XVII,
al erigirse nuevos conventos, especialmente en las ciudades, hubo más espacios para predicadores generales y, desde la década de 1610, el maestro general de la orden le dio licencia a la provincia de tener 5 predicadores generales especializados en esa labor, en la labor oratoria y de predicación en lenguas indígenas, 3 en náhuatl y 2 en mixteco y chochón, ¿no? Una variante también de estas lenguas otomangues, que además era muy, muy valorado el quien sabía chochón porque era muy complicada esa lengua. En estos cargos y grados, los frailes tuvieron que respetar la alternativa, es decir, esta ley por la cual se tenían que dividir el número de grados o de cargos entre nacidos en México, digo, bueno, en Nueva España, digámoslo así, o nacidos en Indias. Y como lo sabrá mejor Fray Eugenio, a partir de 1630 se hicieron divisiones entre los que se habían profesado en el convento de México y los que habían profesado en el convento de Puebla. Los maestros en teología tenían privilegios en la vida común, pues, por ejemplo, no, creo que todavía es esta. Por ejemplo, estaban exentos de asistir a todas las actividades litúrgicas del coro. Ser predicador general les otorgaba voz y voto en las elecciones y los capítulos, y de forma similar era un privilegio que obtenían, especialmente el de la voz, el que tenía algún grado dentro de la orden religiosa, ¿no? Tenían voz en las asambleas provinciales. Además, los predicadores y lectores, es decir, los que se dedicaban a estas actividades intelectuales, podían exentarse de más oficios litúrgicos si se interponían con su ministerio o con esas actividades de elección. Por todo ello, estos cargos y estos grados fueron muy codiciados entre los religiosos de la provincia dominica de México y los ha estudiado, perdón que me refiera tantas veces a Fray Eugenio, pero que los ha estudiado con mucho detalle Fray Eugenio Torres. A finales del siglo, la provincia tenía derecho a 10 magisterios y presentaturas de número. Ahora, a finales del siglo XVII, algo había pasado. La provincia de Puebla se había creado y bueno, pues se había visto mermada la provincia de México de su convento grande de México, estaba en pleito el colegio de San Luis y todas estas casas rurales ricas de la zona de Puebla y de la Mixteca, pues habían pasado a integrarse dentro de la provincia de los Santos Ángeles de Puebla, ¿no? Entonces ya con este cambio geográfico digamos, de jurisdicciones y de espacios, la provincia de Santiago de México tenía derecho a 10 magisterios, o sea, 10 maestros y 10 presentados de número. Y todavía se brindaban los extranumerales. Las predicaturas generales se seguían dando para sus conventos y especialmente conservaron la de lengua náhuatl. Todavía en algunas ocasiones se menciona la de la lengua mixteca, pero como ya no tenían fundaciones en la mixteca, fue muy difícil justificar la continuidad de este cargo de predicación. En ese ocaso de la centuria, comenzó a haber también un abuso en la interpretación de los grados mayor. ¿Por qué? Porque en las fuentes se asimilan las predicaturas como grados académicos, o sea, es decir, en las fuentes se dice que es un grado, pero en realidad era un cargo, ¿no? Un grado académico es diferente a un cargo. Y además se empezaron a brindar grados de maestro como recompensa a los que se habían desempeñado por ciertos años como maestros de novicios. Estas, digamos, licencias no eran propias de los dominicos. Sabemos que otras órdenes tenían grados supernumerarios, como los agustinos, que los ha estudiado muy bien Antonio Rubial. Ello no había pasado desapercibido por las autoridades regias y las de sus corporaciones. Por ejemplo, en 1626, Felipe IV había expedido una cédula para que, aunque los generales agustinos, dominicos y mercedarios brindaran más magisterios de los que, cito, están dispuestos y ordenados por cada provincia, cierro cita, no se aceptaran, pues ello traía pues muchos daños a la observancia, bajo el argumento pues de que estaban estudiando, que estaban predicando, no se presentaban a coro, ¿no? O tenían voz y voto. Sin embargo, esto no se había podido reducir ni controlar. Incluso las propias autoridades internas de las corporaciones religiosas pues no habían logrado una medida que lograra encauzar y regresar a, digamos, en el caso de los dominicos, a lo que instituían las constituciones, ¿no? Que es decir, maestros de número, ¿no? Pero ello cambió entre los dominicos de México a finales del siglo XVII bajo el generalato de Fray Antonino Cloche, el francés Antonino Cloche. Este religioso es
conocido por ser el general electo después del primer americano en ese cargo, y aquí lo vemos, Antonino Cloche es el que está en el grabado en blanco y negro, y Antonio Monroy, que es el primer americano como maestro general de la orden, que a decir verdad era novohispano, ¿no? Y que el doctor Oscar Macín es el especialista en el tema, ¿no? Y Antonio Monroy se desempeñó como general dominico entre 1677 y 1686. En 1686 renunció a su cargo Monroy y se abrió pues el proceso de elección del nuevo general dominico. Y Fray Antonino fue electo por una mayoría apabullante. Sin embargo, el Papa se había opuesto a su denominación debido a los conflictos que el pontificado había entablado desde unos años atrás con el rey de Francia, Luis XIV. Cloche era, según señala la documentación francesa, uno de los más hábiles y fidelicísimos servidores del Rey Sol. Esa oposición pontificia, digámoslo así, no evitó que Cloche empezara en funciones en ese mismo 1866. Y podemos pensar, aquí en medio quise poner la plaza de Santa María la Minerva, porque es donde tenían su sede los generales y donde expiden la mayoría de su documentación, ¿no? Eh, a diferencia de lo que pasa ahora, que la curia se encuentra en Santa Sabina. Podemos pensar que si los dos maestros generales anteriores habían sido súbditos de la monarquía hispánica, pues España no estaría muy conforme con dicha denominación. A ello se sumaba que, pues, todos los conflictos que tenía España con Francia por las expansiones y las invasiones que había comandado el ejército francés sobre algunas posesiones o algunos territorios del centro de Europa que eran de España, ¿no? Tan solo unos años después, estaba en 1688, empezó la Guerra de los 9 años, en la que España buscó defender los territorios que tenía en Flandes, Italia y Cataluña que había invadido el rey francés. No obstante, las acciones de Antonino Cloche con respecto a las provincias dominicas de las Indias mostraron que más que enemigo del rey español, sus acciones se convirtieron en el brazo derecho de la tan deseada reforma de los frailes que la monarquía había querido implementar, bueno, desde el siglo XVI, ¿no? Con cédulas, con mandatos a virreyes y a los provinciales, a través de gestiones con sus procuradores o incluso de los llamados visitadores frailes que llegaban a las provincias a hacer algunas reformas que usualmente eran temporales y causaban mucho desosiego y mucho conflicto dentro de las provincias religiosas novohispanas. Por ejemplo, este apoyo de Cloche al rey español se muestra unos meses después de haber derribado al generalato, porque apoyó las disposiciones del rey para reformar la vida religiosa de los establecimientos con pocos frailes. Acuérdense que había conventos con un número importante, y algo muy usual en Indias es que los conventos, los grandes conventos que estaban en las ciudades, tuvieran una población muy grande, y por su parte, los conventos rurales pues tuvieran una población muy pequeña, ¿no? Y el tener una población pequeña siempre hacía que los frailes pues corrieran el riesgo de no poder llevar una vida común, ¿no? Porque tenían que desempeñarse en el ministerio, de tener que ir a las visitas que estaban lejos, lejísimos, o incluso de pues no poder hacer la liturgia de las horas, ¿no? No podían cantar la liturgia de las horas, o rezar, más que cantar, rezar, ¿no? Em, y entonces lo que hicieron en conjunto el rey y el general fue emitir patentes. El general y el rey emitir cédulas de trabajo en conjunto, ¿no? Y en ese tenor reformista, en 1695, Antonino Cloche emitió unas patentes dirigidas a la provincia de Santiago de México, y estas patentes era todo un programa reformador de 43 puntos sobre la observancia religiosa, la administración y la situación de los establecimientos conventuales, y también sobre los estudios y los cargos. Con respecto a estos últimos puntos, Cloche dispuso varios puntos, valga la redundancia, perdón, que mostraban una sólida determinación por regresar a lo que disponían las constituciones de su orden religiosa. En primer punto, no sé si, aquí está, no debía haber más predicadores generales que conventos.
estos predicadores tenían que residir siempre, siempre en sus conventos. ¿Qué pasaba? Que muchas veces había un predicador general del convento de Zacatecas, pero en el siguiente capítulo era asignado a Guadalajara. Y entonces no se desempeñaba como predicador en Zacatecas porque estaba en Guadalajara. Ujú. Se quería adscribir al predicador a su convento donde tenía la predicatura general y que ahí se desempeñara como tal. Para garantizar una distribución más generalizada de los cargos, los frailes no podían disfrutar al mismo tiempo de un grado académico y de la presentatura. ¿Qué pasaba? Que muchas veces un fraile era maestro, pero además era predicador general. Entonces estaba, digamos, de forma muy coloquial, pues dobleteando cargos, ¿no? Y si había una situación de pocos reconocimientos, tanto cargos como grados, pues era una manera de buscar una equidad mayor, ¿no? Punto número 3, no se podían otorgar más de 12 magistraturas y 12 presentaturas, que eran las de números. Había 12 maestros y había 12 presentados que se podían asignar. No más. Además, se debía limitar el ingente número de postulaciones para grados y predicaturas que recibían los capítulos generales y los maestros generales. Y finalmente debía eliminarse el grado de maestro bajo título de desempeño como maestro de novicios, ¿no? Una cosa que también fue inusitada y que fue una particularidad de la segunda mitad del siglo XVII. Este deseo por reformar los reconocimientos de los religiosos, iniciado por el general Cloche, también fue compartido por Inocencio XII, aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? Quien despachó un breve en 1695 por el cual disponía que dentro de la orden de predicadores se eliminaran los grados supernumerarios, estos así los que duplicaban, ¿no? Y que se consideraran nulas las patentes de grado que se hubieran obtenido sin haber pasado por todo el procedimiento necesario, ¿no? De capítulo provincial al capítulo general o al maestro general, después las patentes, con el visto bueno, pues además del rey, ¿no? Recuerden que también para las Indias había todo un canal especial, ¿no? No solamente eran las provincias con Roma, sino eran las provincias, el rey y Roma, ¿no? Y además tenían que ser confirmados por las autoridades de los religiosos. Desconozco hasta ahora si entre los citantes del breve de Inocencio estuvo Cloche, ¿no? Lo que señala el breve es que se sometió este tema a discusión con un grupo de cardenales y llegaron a sugerirle al Papa que emitiera esta medida, ¿no? Lo que es cierto es que una vez que llegó este breve a través del procurador, o sea, del representante de los dominicos de España al Consejo de Indias en 1695, en el Consejo de Indias se vio con muy buenos ojos el breve de Inocencio XII, ¿no? Por ello, a su vez, el rey, bueno, el Consejo de Indias y el rey le solicitaron al pontífice que extendiera a todas las órdenes religiosas de sus territorios indianos, es decir, el breve era solo para los dominicos y el rey dijo, no, extiéndalo para todos mis religiosos, digámoslo así, ¿no? Los territorios indianos, lo cual hizo el Papa 2 años después con un breve del 12 de enero de 1697. En 1698, el rey emite una cédula, un poco como reforzando y mandando que se obedezca este último breve, tanto a franciscanos como a mercedarios, agustinos y, por supuesto, a los dominicos de Nueva España y Perú. Pero para 1698, cuando el rey emitió esta medida, las patentes del general Cloche, las de 1695, ese programa reformador de 43 puntos, ya habían sido aceptadas por la provincia de México en el capítulo de 1697 y desde ese entonces habían desaparecido los nombramientos supernumerarios, ¿no? O sea, es decir, ya no había maestros supernumerarios. Sin embargo, esto no significa que la provincia aceptó sin más, ¿no? Porque también buscó realizar algunos ajustes o peticiones favorables a ellos, ¿no? Por ejemplo, solicitó que se aumentara el número de conventos para a su vez tener más predicaturas generales. O una vez que fundaron las misiones de la Sierra Gorda, buscaron que se diera las predicaturas a los misioneros, ¿no? Entre este grupo particular, ¿no? De nativos de la Sierra Gorda. Y en el siguiente capítulo provincial de 1701, pues obviamente aceptaron el breve, el último de Inocencio XII y la cédula del rey
que además les llegó a través de la Real Audiencia, ¿no? Y bueno, el acatamiento parece ser que fue mucho más sencillo y no tan conflictivo como sucedió con otras provincias dominicas en Nueva España, porque bueno, ya habían recibido el programa reformador de Cloche y por eso he querido mencionar que me parece que en este caso de la provincia de México fue Cloche el que comandó la reforma, a diferencia de otros lados de Nueva España. Ujú. Y la aceptación, pues nuevamente, no significó que no buscaran resoluciones o aclaraciones al documento pontificio, pero lo que sí es cierto es que siguieron el cauce no del rey ni del papado, sino de su maestro general, ¿no? A él elevaron sus dudas sobre la aplicación del breve, sobre la consecución de las disposiciones de las patentes del general. Y bueno, esta preferencia también es muy evidente porque la documentación demuestra que otras provincias pues no, ellos tuvieron que, les tuvo que haber obligado el rey a obedecer, ¿no? Incluso en 1708 el rey emitió una nueva cédula diciéndoles a los virreyes de México y Perú, por favor, requisen todas las patentes de grados supernumerarios o que no se hayan obtenido por los cauces, pues que se mencionan en sus constituciones. Y esto también habla de un caso particular en la provincia de México, ¿no? Y bueno, al morir Antonino Cloche, en 1720, los dominicos, a través de las vías sus capítulos y de solicitarlo al capítulo general, bueno, que dejó de haber capítulos generales por un buen tiempo, o directamente a su general, ¿no? Después de una comunicación directa con Cloche, les permitió, pues, no solamente verse favorecidos, recuperar cierto número de grados, ¿no? Pero también que es que obtuvieran ciertas preeminencias sus lectores, aunque no tuvieran el grado de maestros, ¿no? Y eh, a través de esas vías, pues habían logrado aceptar las disposiciones del general, del rey y del papa. Y bueno, con mucha mano izquierda, pues verse más favorecidos. Y bueno, ya para cerrar esta participación, pues digamos que así es como va la investigación sobre esta reforma y lo que yo he querido demostrar también es el papel que tenían por un lado estos cargos y el impacto a la vida común de los frailes, pero por otro lado, y esto es como con lo que quisiera cerrar, es que muchas veces en la historiografía, además de los grados o de la vida común o de la observancia, se suele mencionar el papel del rey, ¿no? El rey como un actor fundamental dentro de las reformas de los regulares, pero también la reforma venida de sus propias autoridades, en este caso, porque, bueno, empataba muy bien con lo que señalaban las autoridades regias, pero también tuvo un papel central, ¿no? O sea, fue con los que quisieron los dominicos tener comunicación, no impugnaron, no buscaron cambios, sino que a través de las vías, digamos, más institucionales, vieron más ganancias que si lo hubieran hecho a través de conflictos que hubiera tenido que implicar que pagaran a sus procuradores en la Corte de Madrid y luego que lograran el apoyo en la Corte romana y luego que regresara y luego que volviera a llegar a Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo y bueno, pues muchas gracias por escucharme, y por su asistencia. Y bueno, espero con gusto sus comentarios y nada más aprovecho también para felicitar a nuestra otra ponente por la exposición que fue antes mía, antes que la mía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda, por este interesante trabajo. Bueno, no quiero adelantarme a las preguntas. Se abre el momento de preguntas, tanto para quienes, bueno, los integrantes del seminario que se encuentran aquí pueden tomar el micrófono para el uso de voz. Y bueno, también si hay algún comentario a través de Facebook. Bueno, no veo las manitas levantadas, entonces, bueno, quiero empezar yo haciendo unas pequeñas preguntitas. Preguntarle a Janet, porque me surgieron algunas preguntas en forma de duda, sobre todo, porque creo que a lo mejor no sé si no logré captar, pero el testamento se hace antes de entrar al convento. Ok, es como esta muerte significativa que decía, ¿no? Bien, una de las preguntas es si el convento, o sea, las propiedades, los bienes que llegaste a mencionar que pasaban, dijiste que pasaban al bien común, no a la orden,
de ese tipo de bienes, ¿llegaste a encontrar algún tipo de menaje que se mencione? O sea, porque el menaje personal, digamos, no sé, pensando como en imágenes religiosas, porque muchas de las profesas pues ya tienen en sus celdas sus imágenes de devoción, sus libros, si esto viene incluido en eso o eso venía aparte o se registraba en otro lugar. Y también preguntar si en este convento de Guadalajara, bueno, que es muy interesante el estudio de las corporaciones femeninas, además de convento, ¿qué otra función tenía, más allá de, de esta otra función económica de como prestamistas, todas estas redes sociales, pero si había alguna función educativa en el convento, ¿cuál era? Y bueno, esa sería mi pregunta hacia ti. Y a la doctora, preguntarle, doctora, yo conozco un poquito el tema, hace muy poquito por encima, porque sí, rastreando como estas reformas a través de los trabajos de Fray Alfonso Esponera Cerdán, tiene dos trabajos muy interesantes sobre la reforma y preguntar qué papel o, bueno, más bien existió como tal una ratio studiorum de los dominicos, o sea, como los jesuitas que sí tuvieron una ratio studiorum así como en específico, si existió, cuándo existió, si usted sabe, porque yo traté de buscarla y como tal no la encontré, se menciona una ratio studiorum, pero es más como unos lineamientos y no tanto, al menos yo no la he encontrado como de manera, ¿cómo decirlo?, como establecida, ¿no? Un impreso y que circuló o así. Y lo otro sé que, bueno, usted ha consultado las actas capitulares, desde luego, pues una de las fuentes iniciales, y yo recordaba precisamente, creo que en 1700, 1701, una de las actas capitulares de la provincia, se introducen estas cédulas reales donde creo que se está discutiendo precisamente eso, lo de las órdenes, perdón, de los predicadores que pues tienen como muchas licencias por serlo, ¿no? Y lo otro es también si ha podido consultar el texto de Fray Esteban Arroyo, un texto inédito que se encuentra en el archivo de la provincia de México, que está en Querétaro. Es un manuscrito que habla sobre la vida cotidiana de los frailes del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Digo, una versión inédita de Fray Esteban Arroyo. Se encuentra ahí en el IRI. Bueno, ahí se lo comento. Y bueno, esos serían como mis preguntas. No sé, le damos la voz a Janet y ya luego pasamos con usted, doctora. Pues muchas gracias, Edgar, por tus preguntas. Eh, eh, con referencia a la primera, la verdad es que no identifiqué ningún artículo religioso, imagen religiosa entre los bienes que declararon las dominicas. Lo que encontré pues fueron más bien joyas, vajilla y propiedades. Propiedades es lo que más hay y pues sus herencias, las herencias que recibieron de sus padres. Y pues efectivamente Santa María de Gracia tuvo su origen como un beaterio. Este, y después tuvo como este ascenso a convento, pero permaneció a la par su labor educativa con la labor devocional. O sea, nunca se detuvo la educación de las niñas y las doncellas por la profesión de las religiosas. Em, no te tengo ahorita el dato del nombre que tenía el beaterio y luego, porque luego lo cambió, pero sí, efectivamente desempeñaba una labor tanto educativa como de profesión religiosa. Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus observaciones, maestro. Justo los trabajos de exponer a Cerdán son fundamentales. Tengo ahora en mi cabeza, si la memoria no me falla, sobre la reforma del visitador Ubaj, ¿no? Que es muy importante. Y sí, ¿no? O sea, esta parte de poner el papel. En este caso, la reforma también de Ubaj, bueno, si ese es el texto que usted dice estuvo también muy mediada por el rey, ¿no? Digamos como siempre, siempre ahí mediada. Y de la Ratio Studiorum, yo no lo he encontrado, no he encontrado algún impreso, no me suena raro. Yo sé que los frailes sí tenían libros, o sea, libros consignados para la lectura, ¿no? Por ejemplo, en los estatutos de los colegios se puede ver más o menos cuáles eran sus lecturas, ¿no? Eh, ay, es que se me acaba de ir el nombre de el curso de filosofía, Domingo de Soto, ¿no? Las súmulas de Soto, ¿no? Que eran como, por ejemplo, las que se leían en el Colegio de San Luis, ¿no? Y, por ejemplo, cada año se tenían que señalizar qué cuestiones se iban a leer
estudiantes teólogos, ¿no? De la Suma de Santo Tomás, y es un periodo en el que hay como mucho orgullo hacia Santo Tomás, ¿no? Y que no se olvide la doctrina tomista, y yo supongo que que podría ser la base, ¿no? O las interpretaciones que pudieran haber, pero no he encontrado yo una ratio studiorum. La información que tengo más bien son interpretaciones del siglo XX, ¿no? Entonces, yo no la he encontrado, pero bueno, que me queda pendiente por si la llegara yo a conocer, llegar a conocer que se expidió. Y justamente estas cédulas, pues sí, se podían insertar en las actas de los capítulos y bueno, por supuesto, los grandes cedularios que hay en el archivo de Indias que se pueden consultar a través de pares, ¿no? Los libros de registro. Y de lo de Esteban Arroyo, fíjese que no lo conocía, qué bien que me lo comenta, muchísimas gracias. Ya tengo una razón más para ir a visitar al maestro Hugo Daniel y a la maestra Miriam Gómez, que están por acá, y pues siempre es muy, muy, muy grato, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, cedemos la voz si hay alguien que quiera hacer algún comentario de los que están conectados vía Zoom. Bueno, mencionar las felicitaciones que hay en Facebook, ambas ponentes. No sé si alguien quiera tomar la voz para alguna pregunta. Sí, Fray Eugenio, lo escuchamos. Eh, Muchísimas gracias y felicidades a ambas historiadoras, ambas profesionistas, toda mi admiración y mi gratitud. Tengo varias preguntas. Primero, a la maestra Janet Medina. Lamento que de momentos, en momentitos, el sonido se desvirtuaba. Entonces, le pregunto si nos puede recordar, por favor, sus límites cronológicos y el número de testamentos. Ok, muchas gracias, Fray Eugenio. Em, yo trabajé el siglo XVIII. El primer testamento estaba Sí. fechado en 1705 y el último que trabajé está fechado en 1797. Y en total trabajé 26 testamentos, que son los testamentos que localicé en el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara en esta temporalidad. Sí. A mí me parece muy interesante y la felicito porque de un tipo de fuente extraordinarias, como, es decir, extraordinarias no solo por su contenido, sino por la razón de su redacción, como es un testamento. No se redactan testamentos cada mes o cada año o cada semana, sino a partir de sucesos muy importantes, determinantes como la muerte o una profesión religiosa. Entonces, de unas fuentes eh, extraordinarias, como usted se está esforzando académicamente por aterrizar en lo cotidiano. Eso me parece fascinante, que claro, es una característica de los testamentos. Entonces, yo la felicito y, eh, y le agradezco muchísimo. Gracias. Eh, También un comentario y felicidades a la maestra María Fernanda, y quería compartirle que la presión, la presión del Convento de México sobre el Convento de Puebla fue tan grande, no recuerdo el año exacto, pero en la década de los 20 del siglo XVII, en un capítulo provincial, dispusieron que el convento de Puebla fuera sufragáneo al convento de México. Al decir sufragáneo, inmediatamente perdía su condición conventual, es decir, que quedaba sujeto al capítulo y consejo del convento de México. Es decir, lo trataban como si fuese una visita. Entonces, esto fue tremendo, es un abuso terrible y obviamente ese capítulo provincial fue desconocido por Roma.
por Roma. Solo lo menciono y pedían que cierto número, obviamente, de frailes hijos de Puebla formaran parte del consejo y también aclaran para compartir todas estas, las magistraturas, las predicaturas, los presentados, los novicios, y aquellos proponían una verdadera maraña, porque la alternativa pues se complicaba mucho más. Y tampoco yo he encontrado una ratio de studiorum y es un pendiente para la investigación y coincido absolutamente con eh, la doctora María Fernanda en que la información que tenemos es indirecta. Desde mi perspectiva, el camino más seguro es el programa, la currícula de San Esteban de Salamanca, tanto en lo filosófico como en lo teológico. La tradición es aristotélica tomista, donde la suma pues era vital, al igual que las obras de Aristóteles, y desde luego los impresos de los teólogos de la Escuela de Salamanca como vitales, como vitales. Y eso es todo. Felicito a las ponentes y toda mi gratitud a el Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Doctora, no sé si quiere hacer algún comentario. Digo, no hay más manos levantadas o alguien que quiera también hacer el uso del micrófono, pues puede participar. Doctora Vences, le cedo la voz. Perdón, doctora, tiene su micrófono apagado. Justo lo apagué. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estos avances tan interesantes de ambas partes. Em, en el caso de la licenciada Laura Medina, como entré un poquito tarde, no sé si mencionó a qué está destinada su investigación. Supongo que alguna tesis, pero ahorita me gustaría que lo aclarara. En fin, sobre todo por pues la magnitud de investigación en analizar 26 testamentos, que yo no sé qué tan largos sean, si por ahí puedes dar algún ejemplo de cuántas fojas son. Y esto tiene que ver no solamente el número de fojas, sino también porque por ahí mencionabas el ejemplo de Margarita Colón, me parece, y su declaración. Si este principio, este párrafo de la declaración es un machote, un formato a seguir por parte del notario, los notarios, eh, o es libre, ¿no? Porque bueno, pues ahí ahorraría muchísimo trabajo para el análisis. Y también como a Edgar me llamó la atención y una de mis preguntas justamente era saber si en estos testamentos que yo desconocía que se hacían a priori o al momento de profesar, pues si en esos testamentos pues había una relación de bienes como de imágenes, pues sobre todo para establecer estas relaciones devocionales, ¿no? Si eran de tipo local, universal, de la propia orden de predicadores, en fin, por ahí pues no sé qué me puedas responder al respecto. Entonces, un punto es lo y para qué está destinada tu investigación, el otro sobre las devociones y claro, lo de las esclavas, quizá a lo mejor, pero bueno, imagino, no sé, yo conozco muy poco de estos temas, pero a lo mejor a la que le dio o a la que le concedió la libertad a su muerte y demás es porque ya tenía muchos años. Eso, quién sabe cómo se pueda averiguar o si forma parte, ¿no? De tu estudio, pensar en esta interrelación de las dominicas de la sociedad de Guadalajara
y el beneficio social que rendían, ¿no? Pues no solamente lo que dejaban ahí testado. Y pues muchas felicidades porque pues es un tema precioso y el trabajo que estás haciendo de investigación es súper, súper valioso, se atesora mucho el hacer este tipo de inmersiones a los documentos y claro, poco a poco pues irás esclareciendo dentro de la organización y estructura de los mismos, pues qué elementos vas a elegir para hablar de la vida cotidiana, ¿no? Puede ser muy, muy amplia. Y en el caso de María Fernanda, bueno, pues agradecerle esta preciosa investigación postdoctoral que estás emprendiendo y que ganas ya dan de leer, sobre todo, a mí lo que me interesa mucho es el asunto de los predicadores generales, esta figura tan relevante y que bien lo mencionaste, pues pues se erigían estos cargos relevantes dentro de los miembros de la orden, pues para predicar en las lenguas de los naturales, que fue muy importante. Entonces, claro, al escindirse una vez más la provincia matriz con la división de la de los Santos Ángeles, pues queda allí como que, bueno, ¿y ahora qué? Entre los naturales. Básicamente su feligresía es en ciudades de españoles. Sin embargo, la anotaste ahí y justo antes, creo que un poquito antes de que mencionaras, ¿no? Pues esta necesidad o esta tensión de cubrir las lenguas de las misiones en Querétaro. Me preguntaba yo, bueno, y entonces no hubo nombramientos de predicador general en lengua chichimeca Jonás o en alguna otra de las lenguas de cuando fueron a Baja California también los dominicos. Me quedaba pues me quedó ahí en el aire esta duda. Y pues pues muchas felicidades también porque pues hay que ir llenando estas importantes lagunas en la que estas figuras de los maestros en Sagrada Teología, los presentados, los predicadores generales, pues cumplieron una labor relevante, ¿no? En la construcción social, tanto de la periferia, bueno, tanto de los conventos, ya fueran prioratos o casas en pueblos de indios, como en el ámbito urbano, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, doctora, por sus preguntas. Bueno, este trabajo es parte es un pequeño fragmento de de mi tesis de licenciatura. La verdad, yo lo considero un trabajo preliminar, porque la verdad me faltó mucho por profundizar en mi investigación, pero espero seguir haciéndolo para, pues posiblemente la maestría o incluso el doctorado. Hay mucho que se puede rescatar de estos documentos. En cuanto a lo que me comenta de la cláusula de Margarita Larreategui, sí lo considero un machote porque la verdad es algo que se repite en varios de los testamentos, sobre todo a partir de 1710 más o menos, empieza a aparecer como esta cláusula en la que se renuncia a la identidad civil. Am, entonces, eso sí hace un poquito más fácil el análisis y sí me permitió hacer esta relación de los testamentos de las dominicas, pues sí, no se hicieron en el lecho de muerte o cerca del lecho de muerte, como lo hicieron otros sujetos históricos, sino justo antes de profesar, precisamente por esta muerte civil que tienen y este cambio de identidad. De la relación de las imágenes, de los bienes, la verdad es que no encontré, como pues le había comentado al maestro Edgar, lo que más encontré en los bienes fueron alhajas, bienes raíces como casas, también encontré, si no me recuerdo, una celda, em, las esclavas y joyas, entre otras cosas, pero imágenes religiosas como tal no había, al menos en los testamentos que yo revisé. En el asunto de las esclavas, en este caso que mencioné específicamente, no se dice la edad de la esclava,
pero en los demás testamentos en los que se habla de estas mujeres, la verdad es que son prácticamente niñas las esclavas que se, am, que se declaran en los testamentos. Yo creo que la mayor que encontré tenía 12 años, 13 años, pero las esclavas suelen ser, o a lo que yo vi en los testamentos, pues niñas, no eran mujeres mayores. En este caso específicamente no se mencionan las edades de las esclavas. Entonces, pues podría ser que quizá la esclava de esta religiosa en específico ya era mayor, pero yo supondría por los datos que me arrojaron los otros testamentos que quizá no era tan mayor, que se encontraba en su infancia y adolescencia. Y pues los elementos de la vida cotidiana que pude rescatar en mi tesis, más que nada fue hacer como esta relación entre lo económico, lo cultural y lo social. Pues como mencionaba, es una investigación preliminar, es un trabajo preliminar, porque sí me faltó profundizar mucho en esos elementos que puedo retomar, pero el principal elemento de la vida cotidiana que pude localizar o del que hablo más en mi investigación pues es esta relación con la élite que tenían estas mujeres, porque las cantidades que declaran de sus herencias o, por ejemplo, la posesión de las celdas, hay un caso en específico que dice que la religiosa que su papá compró una celda en el convento para ella y para sus hermanas que en el futuro van a profesar, o también tengo el caso de dos hermanas, encontré el testamento de dos hermanas que profesan pues en la misma temporalidad, en el mismo año, y pues más que nada son esos elementos que me dan un poquito de visión de cómo era la vida de estas mujeres o de dónde provenían. Pero sí me falta mucho todavía por trabajar en el futuro para rescatar más elementos de la vida cotidiana como tal. Muchas gracias, Janet. Doctora Mora, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, pues quiero agradecerle a la doctora Magdalena Vences. De verdad, muchas gracias por sus comentarios. Igual los de Fray Eugenio, a ver si se reconecta para comentarle lo que él me comentó. Solamente es confirmar algo que él me comentaba. Y sobre los predicadores generales, doctora, algo que yo también pensaba que una vez que tenían ya las misiones en la Sierra Gorda, pues ibas a ver, no sé, algún idioma, ¿no? Y las fuentes lo que te dicen son predicación por misiones. O sea, así son tan parcos como eso, ¿no? Yo no sé, o sea, no sé qué, qué tanto sí fueron, o sea, porque también haciendo como un recuento de lo que ha dicho la historiografía sobre las misiones, en realidad mantuvieron muy pocas al final, ya después del siglo XVIII, ¿no? A mediados del XVIII ya se habían deshecho prácticamente o habían perdido por rebeliones o por sesiones o porque también habían fracasado porque algunas, como decía el texto de Arroyo, ¿no? Habían fracasado porque ellos ya tenían sus misiones y llegaba el general Escandón, estoy inventando, y arrasaba con el pueblo, ¿no? Y entonces, pues todo volvió a empezar, ¿no? Pero solamente se mencionan de Misiones y de las Baja Californias no lo he encontrado, doctora, pero lo voy a buscar porque pues fue una labor muy importante, ¿no? La que desempeñaron ya a finales en el 18. Pero yo creo que sí, estaba pensando, no sé si en la visita de Ubaj, que es la que mencionó el maestro, se hace una referencia, ¿no? De los grados, los conventos, los cargos, si ahí puede haber algo, pero por lo menos hasta 1750 no hay menciones y creo que se conserva la de Náhuatl. Intentan alguna vez abrir la de Otomí, pero como cátedra, no como, supongo que a lo mejor por ahí tiene algo que ver con, pero no la vuelven predicatura, ¿no? Y tampoco como que pega mucho en la provincia, ¿no? Entonces se quedan más bien con el náhuatl. Es lo que yo siento hasta ahora que he visto en las fuentes. Y justo, ¿no? O sea, también bien importante la construcción social a partir de estos grados y estos cargos, ¿no? ¿Qué papel tenían y cómo muchas veces, pues, por ejemplo, pensando en los mismos predicadores generales, cómo empezó por ser un reconocimiento de ser
lo que dice Bush y todos ellos es que el predicador general era como el que tenía derecho a predicar en un radio alrededor del convento, ¿no? Y después se volvió el gran reconocimiento al convento y cómo después se adaptó en América, ¿no? O sea, eso a las necesidades. Y con lo que me dice, me quedan ganas de saber, por ejemplo, si en Chiapas y Guatemala hubo predicadores en quiché, en cachiquel, en alguna de las lenguas que ellos estaban, porque me queda claro que el mixteco y el chochón, pues sí que lo estaban, y eran personas muy renombradas. Uno de estos hombres de 1620 cuando menciona a Fray Eugenio, es Benito, ay, se me acaba de ir este hombre, pero era como un experto, ¿no? Un experto en la lengua chochona, y era, pero todo mundo le tenía un respeto absoluto porque él era muy, también de esta manera, pues un poco clasista de decir, no, pues es que él era muy brillante y le gustaba estar en la Mixteca, ¿no? O Benito sea, de como Vega. Benito Benito de de Vega, Vega, sí, Lucas Martínez, ahí hay Lucas varios. Martínez, Bueno, esos exactamente. los conozco más. Sí, sí, bueno, qué le Persona. cuenta usted? Sí, entonces todos ellos, pues el reconocimiento social que tenían, pues era impresionante, ¿no? Y decían, y conocía el chochón, ¿no? Y lo manejaba, y él lo hablaba, ¿no? Entonces, creo que eso, el poder predicar, sí que es importante, porque y ya con esto ya cierro, porque en alguna de las visitas que se conservan en la Nacional de España de Palafox, bueno, Palafox sí pintaba a los frailes como no saben nada, ¿no? Pero me acuerdo que decía, no, es que además este fraile que es en la zona mixteca ya dominica, ¿no? Después de Izúcar, más hacia abajo, hacia la Mixteca. No, es que él no sabe chochón y entonces lo que hace es que usa a uno de los indios intermediarios y es el que les está predicando, ¿no? Y él se sabe algunas palabras, pero que supiera bien esa lengua porque además seguramente tendría que haber aprendido Benito Vega el náhuatl, por lo menos, ¿no? Que era como el de base que se daba, y era todo un reconocimiento, ¿no? Y una particularidad en Indias. Sí, muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias. Creo que al parecer ya no hay más comentarios. Bueno, ya para ir finalizando, pues felicitar a las dos ponentes por sus trabajos y esperemos que puedan considerar el seminario también como un lugar pues de que lo puedan volver a presentar más avances y también pues no se les olvide que el seminario también tiene este proyecto de publicación a manera de libro de un formato un poco más pequeño, no tan extenso, pero sí de autoría. Digo, igual todos los integrantes lo saben en el programa que hemos diseñado, pues ahí está planteado. Yo también para que le vayan echando muchas ganas a sus trabajos escritos, que también, bueno, uno ya quisiera leerlos, ¿no? Y este tema que trabaja la doctora Mora, también como la licenciada Janet, pues son muy interesantes y la verdad quiero ya leerlos de algún modo. Bueno, entonces agradecerles a ustedes, felicitarlas y, bueno, también agradecer al Colegio de Jalisco a través de, gracias a la coordinación de sistemas que nos apoyan a esas transmisiones, a la reunión aquí, también agradecerle a Carlos, que es el que nos está echando la mano con el seminario, entonces pues muchas gracias. Creo que si no hay nada más que agregar, pues vamos concluyendo este seminario y bueno, nos vemos el próximo mes. Ya Carlos nos estará haciendo llegar la siguiente sesión. Entonces, pues muchas gracias a todos y felicidades nuevamente.